Cancelé la boda de mi hija después de que me prohibieran asistir por orden de mi exesposo. Mi exesposo es tóxico, y eso es algo que cualquiera que lea esto terminará pensando, pero tampoco necesitas creerme a mí, basta con conocer la situación completa para entenderlo. Yo, Elena, 46 años, tengo 2 hijas, Daniela, de 25, y Naomi, de 21. Su padre, Daniel, y yo nos divorciamos cuando eran niñas, después de que él me engañó. Él nos abandonó, y terminé criándolas yo sola, haciendo lo posible por ser a la vez madre y padre para ellas. No puedo decir que él haya sido una buena figura para nuestras hijas, pero yo me esforcé para que nunca sintieran su ausencia tanto como podría haber dolido. Con el tiempo, logré sacarlas adelante. Actualmente, Daniela se comprometió con Johnny, de 25 años, hace algunos meses, y estaban planeando su boda. Yo me puse muy feliz cuando me lo contó, porque me alegraba verla encontrar a un buen compañero. Pero tenían muy poco dinero para costear la boda que deseaban. Como alguien que nunca tuvo una boda tradicional con recepción elegante ni nada de eso, porque Daniel nunca quiso hacer nada más allá del registro civil, quise asegurarme de que mi hija pudiera tener una celebración completa. Acepté sin dudar cubrir todos los gastos. Reservé el salón de recepción que Johnny había estado revisando. Incluso pagué decoraciones, flores y la banda que querían para el almuerzo. Quería que todo fuera perfecto para los dos. Pero todo se desplomó esta mañana, cuando recibí una llamada de Daniela diciendo que ella y Johnny habían decidido hacer la boda más pequeña. Al principio no entendí por qué me estaban avisando a mí. Pensé. Y claro, si es su boda, pueden organizarla como quieran. Supuse que se referían a reducir la lista de invitados o quitar algo del menú. Jamás imaginé que me iban a excluir. Les sugerí que, si querían hacer algo más íntimo, podrían usar mi jardín. Tengo un patio amplio y bien cuidado, y sería un lugar hermoso para una boda. Pero Daniela me dijo que no querían cambiar el sitio, que ese salón había sido el lugar soñado de Johnny y que no querían renunciar a él. Respondí. Está bien, como ustedes deseen. Pero podía notar que ocultaba algo. Le pregunté si había algo que le estaba inquietando. Hubo silencio, y entonces lo soltó. En realidad, papá no está cómodo con que tú estés allí. Puedes dejarlo pasar, la boda de Naomi será tu oportunidad. Lo dijo así, como si fuera lo más normal del mundo. Sin disculparse, sin preguntarme, sin siquiera abrir una conversación. Solo me informó y colgó. Me quedé ahí, paralizada, varios minutos. Tal vez para algunas personas no suene tan grave. Dirían, es su boda, su decisión. Pero si conocen el contexto, lo entenderán. Yo he sido una madre soltera para ellas. Jugué a ambos roles durante años. Jamás salí con nadie después de mi divorcio, porque mi prioridad absoluta eran mis hijas. Trabajé, me sacrifiqué, dejé mi juventud en pedazos tratando de sostener un hogar sin ayuda. Mi matrimonio con Daniel fue desastroso, por decir lo mínimo. Una infidelidad no deja las cosas en buenos términos. Aunque al principio todo parecía prometedor. Nos conocimos en la universidad, teníamos amigos en común, todo marchaba bien hasta que, durante el último año, quedé embarazada de Daniela. No estaba planeado. Cuando nuestras familias se enteraron, entraron en pánico. Mi padre me pidió ser responsable, casarme y asumirlo. Los padres de Daniel dijeron lo mismo. Y nos casamos en el registro civil, a escondidas, solo con nuestros padres, antes de que se me notara la barriga. Nada como lo habíamos imaginado. Los primeros años fueron una lucha brutal. Daniel decía que él quería salir a trabajar mientras yo me encargaba del bebé en casa. Tuvimos que sobrevivir con su empleo mal pagado y con trabajitos que yo hacía desde casa para cubrir lo básico. Cuando por fin empezó a mejorar un poco la situación, quedé embarazada de Naomi. Esta vez sí lo habíamos hablado, pero la carga volvió a aumentar. Y allí comenzó todo a romperse. Empecé a notar en él una especie de resentimiento hacia esa vida. Nunca lo dijo abiertamente, pero se veía en sus ojos. Pensé que sería estrés, crisis personal, algo manejable. Pero sus cambios no se detenían. Cuando Naomi cumplió 1 año, lo confronté directamente.
Le dije que, si quería estudiar algo, cambiar de empleo o intentar otra vida, yo podía ajustarme a eso. Y ahí confesó que llevaba meses viendo a otra mujer. Esa mujer era una amiga cercana de la universidad. Me dijo que ya no podía seguir encerrado en esta vida y que nosotras, sus hijas y yo, éramos un obstáculo para él. No le rogué. No le supliqué. No iba a hacerlo. Le dije que era libre. Y esa misma noche empacó sus cosas y se fue con su amante. Sin importar que tenía 2 hijas pequeñas. Nunca olvidaré esa escena. Las niñas dormían cuando él salió por la puerta. Y a la mañana siguiente, sus caritas confundidas cuando se enteraron que su padre se había ido sin despedirse. Naomi era muy chiquita y no entendía nada, pero lloró durante días sin parar, llamándolo. Daniela quedó completamente destrozada. Antes de que alguien lo sugiera, sí, se hicieron pruebas de paternidad. Son mis hijas. Daniel luego justificó su abandono diciendo que estaba cansado y que necesitaba libertad. Pero fue simple egoísmo. Yo obtuve la custodia total. Daniel se mudó a otro país y apenas se preocupó por ellas. Las crié sola. Mis padres me ayudaban cuando podían, contraté una niñera de tiempo completo en mis horas de trabajo. Yo cargué absolutamente todo. Cuando las niñas fueron adolescentes, Daniel reapareció. Regresó al país y quiso reconectar. Dejé que ellas mismas decidieran. Sorprendentemente, Daniela estuvo abierta a verlo. A pesar de haber sufrido su abandono. Naomi no quiso saber nada. No la culpé. Con los años, Daniela mantuvo cierto contacto, pero Naomi nunca se acercó. Ni siquiera quería asistir a la boda cuando Daniela nos informó que Daniel y su nueva esposa estarían presentes. Pero Daniela la convenció de aceptar ser su dama de honor. Yo tampoco estaba feliz con la presencia de Daniel, pero no dije nada. No era mi boda. Sin embargo, lo que sí me destruyó fue que Daniela me excluyera por su culpa. Eligió al hombre que nos abandonó y rompió nuestra familia por encima de la madre que sacrificó todo por ellas. Además, él nunca aportó nada. Yo pagué sus universidades, sus gastos, sus actividades, todo. Y ahora también esta boda. La boda que me prohibían pisar. Estoy devastada, enojada, decepcionada. Y sobre todo, traicionada por mi propia hija. La boda es pronto. Muy pronto. Queda muy poco tiempo para cancelar todo lo que pagué y recuperar parte del dinero. Pero al menos voy a hacer algunas llamadas para no pagar el resto. Prefiero perder algo de dinero por una boda a la que no puedo asistir, que financiarla por completo y encima estar vetada. Lo que ocurrió después de aquella llamada, donde me prohibieron asistir a la boda porque Daniel, quien abandonó a mis hijas cuando eran pequeñas por su infidelidad, se sentía incómodo conmigo, fue una verdadera locura. Estaba herida, enfurecida y completamente decepcionada, pero sabía exactamente qué debía hacer. No iba a perder más tiempo. Mi única idea era: no. No puedo permitir que esto suceda. Pasé la noche entera sin dormir, dándome vueltas en la cama, pensando en cada posible escenario, en lo que debía hacer y en cómo actuar sin temblar de rabia. Así que lo primero que hice al amanecer fue cancelar absolutamente todo. El salón de recepción. Las decoraciones. La música. El servicio de meseros. Todo. Me tragué las tarifas de cancelación, porque a ese punto ya no importaba nada. Perdí dinero en cosas ya pagadas sin reembolso, pero al menos no tendría que entregar el resto del dinero. Me sentí como si hubiera fallado como madre. Lo sigo sintiendo. No le dije nada a Daniela ni a nadie. Ni a Naomi, que de cualquier forma iba a asistir. El día de la boda fue un desastre absoluto. Como no le había avisado a nadie, no lo creí necesario, porque ni siquiera estaba invitada. Todos llegaron al lugar y descubrieron que la reserva había sido cancelada. No se les permitió entrar. Daniela me llamó furiosa para contarme lo que estaba pasando. Ni siquiera pidió explicaciones con humildad, exigía. Me dijo: necesitas arreglar esto ya. Mis invitados están en camino y lo único que tenías que hacer lo arruinaste. Ella no lo entendía.
Ni siquiera se daba cuenta de lo absurdo de la situación. Casi gritando, añadió. Lo sé, solo quiero saber por qué. ¿Cómo puedes solucionarlo para que podamos casarnos hoy? No puedes hacernos esto en nuestra boda. Voy a ser honesta. Disfruté el momento antes de revelarle la verdad. Le dije con calma que había sido yo quien canceló el salón y todo lo demás. No pudo procesarlo. Se quedó muda. Me sentí satisfecha de darle un poco de su propia medicina. ¿Pero por qué?, preguntó. Mi respuesta fue, tranquila. Es tu boda. No tengo por qué pagarla. Intentó suplicar o negociar, pero colgué. Igual que ella hizo conmigo. Solo que, a diferencia de ella, yo sí dije. Tengo que irme. Tengo otros planes. Daniela envió un correo electrónico a todos diciendo que la boda se pospondría para la tarde, que pronto les informaría la nueva hora y el lugar. Naomi la llamó para preguntar qué había pasado. Daniela le dijo que yo había cancelado el salón por despecho porque su padre iba a estar allí. Ni siquiera mencionó que me había prohibido asistir. Naomi vino a mi casa para confirmarlo, y entonces le conté todo. Ella se rió y me felicitó. No por cancelar la boda, sino porque ella tampoco quería pasar ni un minuto alrededor de Daniel en aquel evento. Me dijo: buen trabajo. Estoy orgullosa de ti. Descansa. Lo que siguió fue un caos completo. Daniela y Daniel intentaron negociar con el gerente del lugar para reactivar todo, pero ya no había tiempo. La reserva se había entregado a otro evento, aparentemente una reunión política que no se podía cancelar bajo ninguna circunstancia. Trataron desesperadamente de conseguir otro sitio para el mismo día, pero no encontraron ninguno. No podían mover la boda al día siguiente porque tenían su vuelo para la luna de miel esa misma noche. Daniela me envió un mensaje diciendo: está bien. Puedes venir a la boda si consigues un lugar en las próximas 2 horas. ¿Quién se cree? Le respondí. No es mi trabajo. Pídeselo a tu padre. Al final, resignados, usaron el jardín de la casa de Daniel. Naomi se negó a entrar a esa casa y dijo que, si yo no estaba invitada, ella tampoco tenía por qué estar ahí. Pocas personas se presentaron debido al cambio abrupto del lugar y la hora. Después de regresar de la luna de miel, Johnny le envió un mensaje a Naomi diciéndole que estaba decepcionado con ella y conmigo por no haber asistido. Decía que esperaba que, como familia, hubiéramos entendido la situación. Naomi se quedó impactada, porque ella había participado en la planificación de la boda hasta cierto punto. También escribió que yo era una mala madre por perderme la boda de mi propia hija, y lo destrozado que estaba Daniela por mi ausencia. Fue entonces cuando supimos que Daniela le había mentido. Le dijo a Johnny que yo había abandonado la boda y cancelado el salón por despecho. Y que su padre solo quería paz. Carol, la madre de Johnny, se enojó muchísimo cuando él le contó la versión de Daniela y Daniel. Cuando lo confrontó, él minimizó todo diciendo que estaba estresado por los preparativos y que solo quería olvidarlo. Ella le exigió que me pidiera disculpas. Él respondió: no hice nada malo. Es mi boda. Puedo decidir quién viene y quién no. Eso le enfureció aún más. No sabía que Daniela podía ser tan desagradecida. Carol habló con Naomi sobre la cercanía entre Daniela y Daniel, diciendo que ella temía que esa relación tóxica afectara el matrimonio. Al parecer, en el mismo día de la boda, cuando Carol se quejaba del caos del cambio de lugar, Daniela despreció diciendo: que esto es mejor de lo que yo tuve. Así que agradécelo. Eso la dejó indignada. Cuando Carol se lo comentó a Johnny, él lo minimizó todo diciendo que su suegro estaba estresado. Carol dijo que la única persona que parecía disfrutar la boda era Daniel. Estaba encantado de verme excluida y feliz de que todo resultara un desastre. Los padres de Johnny también estaban molestos. Ninguno de sus invitados apareció. Daniela y Daniel convenientemente me echaron la culpa. Y, aparentemente, todos estaban hablando de mí como la amargada. Pero ¿saben qué? Me importa un comino. Además, Carol comenzó a contar la verdadera historia.
Vamos a ver cuánto les dura la mentira. ¿Y cuánto les cuesta? Actualización. No pensé que mi historia seguiría creciendo, pero aquí estamos. Han pasado 2 semanas desde la boda, y ayer Honey apareció en la puerta de mi casa. No me llamó antes, ni me envió un mensaje. Solo llegó. Y cuando lo vi, no tenía el brillo que tenía antes de casarse. Se veía triste, cansado, apagado. Lo invité a pasar y empezó a contarme su versión de todo lo ocurrido. Me dijo que Daniela le había mentido. Que estaba profundamente arrepentido. Que, si hubiera sabido que Daniel estaba manipulando todo a sus espaldas, habría hecho algo para impedirlo antes de que se saliera de control. Incluso comentó que quizá habría desinvitado a Daniel si hubiese sabido lo que realmente estaba pasando. Honey confrontó a Daniela por haber sido tan injusta conmigo. Pero, en su defensa, Daniela dijo que solo quería que su padre se sintiera incluido, porque según ella había sido marginado por años. Esta era su única oportunidad para que él estuviera en el centro de atención. Todo el mundo estaba convencido de que Naomi lo evitaría en la boda, así que Daniela quería compensar a su padre a como diera lugar. Honey no le creyó. Sintió que Daniela había manipulado desde el principio, haciéndole creer que yo era quien arruinó su boda, que yo era la razón por la que Daniel había tenido que irse de su familia, y que ahora quería vengarme. Daniel metió veneno en todo. Y ahora ese veneno estaba pudriendo su matrimonio. Y eso que solo llevaban 2 semanas casados. Daniel se había vuelto experto en sembrar discordia. Según Honey, Daniel le daba consejos sobre cómo ser un hombre responsable, y para él eso significaba ser un esposo controlador. Honey había empezado a actuar extraño. Cuestionaba todo. Consultaba cada decisión con Daniel. Lo incluía en todo. Esto estaba agotando a Honey, porque tampoco era su intención convertirse en una versión miniatura de Daniel. Apenas 2 semanas después de la boda, Honey empacó sus cosas y se fue a vivir con sus padres. Decía que se sentía asfixiado por la presencia constante de Daniel en su matrimonio. Honey vino a mi casa con la esperanza de que yo pudiera hacer entrar en razón a Daniela. Me dio tristeza escucharlo, pero le dije la verdad. Lo siento. No quiero involucrarme. Si me meto, Daniel va a hacerlo aún más grande. Y entonces tu matrimonio será una víctima colateral de nuestra guerra. Le aconsejé. Habla con Daniela. Muéstrale la verdad. Enséñale cómo su padre ha estado envenenando todo. O mejor aún, pídele que él se mantenga lejos de ustedes. Si Daniela te ama, hará lo correcto. Y si no, creo que ahí tienes tu respuesta. Pero me equivocaba. Las cosas aún podían ponerse peor. Al día siguiente recibí un correo electrónico de Simón, el amante de Daniel. Sí, el tipo que destruyó mi familia y terminó con mi matrimonio. Estaba bloqueado por todos lados, pero consiguió mi correo. Se disculpaba por todo. Decía que nunca debió involucrarse. Que él y yo solíamos ser amigos, no los mejores, pero sí cercanos. Y que sabía que me debía mucho por haber arruinado mi vida familiar. Simón escribió que no sabía que Daniel había ido tan lejos como para influir en Daniela y excluirme de su boda. Que Daniel había admitido la misma mentira que le dijo a todos. Que yo era una mala madre. Que yo había arruinado la boda. Que todo era culpa mía. Pero que Honey ahora había revelado la verdad. El matrimonio de Daniela y Honey empeoró porque Honey confrontó tanto a Daniela como a Daniel. Honey se mantuvo firme con la verdad, y Daniela no podía sostener sus mentiras. Daniel y ella terminaron peleando también, y Daniela exigió que Honey se disculpara con su padre. Honey se negó. La acusó de permitir que Daniel manejara su vida como si todavía fuera una niña. Desde que Honey se mudó, Daniela ni siquiera intenta recuperarlo. Daniel está diciendo que no debe ceder y que si Honey la ama, volverá solo. Simón escuchó a Daniel manipularla, diciéndole que yo había adoctrinado a mis hijas, que yo era la que había metido odio en ellas. La misma historia trillada de siempre. Simón escribió. Ella cree que tú le llenaste la cabeza a las chicas. Pero si tú mientes, ¿cuál es su verdad? ¿Cómo explica que tus hijas vivieran contigo? ¿Dónde estaba ella todo ese tiempo?
Leer eso me generó una mezcla extraña. Como si Daniel necesitara desesperadamente que yo siguiera siendo el villano en su narrativa. Como si no soportara la idea de que yo siguiera con mi vida en paz. Pero en lugar de lastimarme, solo me hizo odiarlo más. Daniel había convertido a mi hija en un arma contra mí. Daniel había conseguido que Daniela me rechazara sin pensarlo. Daniel había logrado arruinar la vida de otra persona, Honey, con sus manipulaciones, igual que destruyó la mía hace tantos años. Yo estaba enojada con Daniela, sí. Pero más de fondo, estaba devastada. Creía haberla criado mejor que eso. Ver a Honey sufrir por culpa de este desastre familiar fue lo peor. Él era otra víctima de Daniel. Ojalá pudiera arreglar algo, pero no quiero involucrarme más. Se convertiría en una guerra interminable. Además, no serviría de nada. Daniela no me está escuchando. El amor que siente por su padre, ese amor infantil que nunca recibió, la está cegando. No sé qué clase de matrimonio podría tener con alguien que vive bajo la influencia de Daniel. Por ahora, prefiero mantenerme al margen. Cuidar de mí. Daniel quería arruinar mi paz mental. Pero no pienso darle ese gusto. Sé exactamente por qué está tan obsesionado con mí. Hace unos meses empecé a salir con un hombre. Después de que mis hijas crecieron y pude ocuparme de mí misma, decidí darme una oportunidad. Lo conozco desde hace más de un año, pero solo hace unos meses lo hice oficial. No imaginé que Daniel reaccionaría así. Quiero decir, él está fuera de mi vida desde hace muchísimo tiempo. Tiene su pareja. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? Quizá no sea celos, pero todo indica que sí lo son. Salgo con un hombre de 35 años, y Daniel dice que es humillante y repugnante. Pero todos sabemos que es pura envidia. No soporta que yo pueda rehacer mi vida. Que esté feliz. Que alguien me quiera. ¿Y cómo sé todo esto? Porque Honey me lo dijo. Me contó que Daniel habla de mi novio más de lo que debería. Que lo critica. Que me critica. Que discute sobre mi vida privada como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Es patético. No es gracioso saber que tu exesposo sigue obsesionado contigo después de destruir tu vida. Pero esto demuestra que, a pesar de todo, él sigue atado a mí de alguna manera que ni yo entiendo. Actualización 3. Hoy se cumple un año desde que Daniela y Honey se casaron. Deberían estar celebrando su aniversario. Pero en cambio están pasando por un divorcio. ¿La razón? Daniel se niega a apartarse de sus vidas. Ha seguido envenenándolos. Contra mí. Contra su esposo. Contra Naomi. Contra todo el mundo. Los ha ido aislando a ambos, alimentándolos con mentiras sobre mí. Que fui una madre ausente. Que lo forcé a irse. Que él sufrió tanto conmigo que por eso abandonó el matrimonio. Que yo destruí la familia. Que yo manipulé a las niñas. Y Daniela, lamentablemente, se tragó cada palabra. Después de hablar conmigo, Honey regresó por un par de días a la casa que compartía con Daniela. Quería intentarlo de nuevo, al menos aclarar el ambiente. Pero no pudieron. La influencia de Daniel era demasiado fuerte. Daniel aparecía sin avisar. En su trabajo. En su hora de comida. Los acompañaba a casa. Llevaba comida para cenar. Y exigía quedarse a comer con ellos. Honey le decía que eso le incomodaba, que necesitaba espacios privados con su esposa. Daniela lo ignoraba. Daniel justificaba todo diciendo: son solo unas horas a la semana. No veo el problema. Pero para Honey sí era un problema. No había espacio para construir su propio matrimonio. Daniel se metía en cada conversación, en cada decisión. Y Daniela lo permitía. Al final, Honey ya no pudo más. Me dijo con sus propias palabras: no puedo pasar mi vida con alguien tan ciego emocionalmente. Está demasiado ocupado buscando la validación de un padre ausente. Para ver lo que tiene delante de los ojos. Honey terminó el matrimonio. Naomi intentó que Daniela reaccionara.
Quiso hablar con ella para que al menos entendiera la magnitud del daño que Daniel estaba causando. Pero Daniela la rechazó. Le dijo que era una odiadora de padres y que yo la había manipulado. Daniela llegó al punto de culparme de absolutamente todo. De su infancia. De su confusión. De la partida de Daniel. De su matrimonio fallido. De su vida entera. Decía que yo era la razón por la que Daniel se sintió obligado a irse. Y ver a mi hija repetir las mentiras de su padre. Fue como revivir mi divorcio otra vez. Sentí que fallé. Que, después de todos mis sacrificios, no conseguí protegerla de él. Mientras todo esto ocurría, me enteré de que Simón, la expareja de Daniel, el mismo que destruyó mi matrimonio hace décadas, dejó a Daniel. Según parece, Daniel se había vuelto demasiado tóxico incluso para él. Simón dijo que ya no podía soportarlo. Que Daniel estaba completamente obsesionado con reparar a Daniela, como si pudiera compensar todo lo que no hizo cuando ellas eran niñas. Daniel no comprendía que su hija ya es una adulta. Quería convertirla en una versión infantilizada de sí mismo. Quería llenar un vacío que él mismo creó. Y en el proceso, destruyó su matrimonio. Y destruyó el de su hija. Daniel falló como esposo. Falló como padre. Falló como pareja. Y ahora está fallando como ser humano. En cuanto a mí, no estoy apresurando mi relación con mi novio. Estamos avanzando despacio, con calma. Hace poco se mudó conmigo, y la convivencia ha sido agradable, tranquila. Naomi ya lo conoció 2 veces. No ha visto ninguna bandera roja. Eso me tranquiliza. Mis hijas ya son adultas. No deberían sentirse incómodas por mi vida sentimental. Y Daniel, que se ocupe de su propia miseria. Que se vaya muy lejos. Que viva su vida tóxica sin arrastrarnos a nosotras. Actualización 4. Alguien comentó en mi publicación anterior que probablemente los divorcios iban a aumentar. Yo respondí que todavía era temprano para decirlo. Pero sí. Ya son 3 divorcios confirmados. Daniel y Simón. Daniela y Honey. Y el mío, que acabó hace años. Todos finalizados sin demasiados inconvenientes, aunque Daniel y Daniela hicieron lo posible por detenerlos. No lo lograron. Sus respectivas parejas no quisieron continuar en esa relación enfermiza que parecía una extensión de Daniel. Estoy feliz por Honey. De verdad lo estoy. Era una buena persona. Una buena pareja. Y merecía mucho más de lo que Daniela y Daniel estaban dándole. Estoy triste por Daniela. Porque sé que ella, en otra vida y con otra influencia, habría sido una buena esposa para alguien. Pero eligió seguir los pasos de su padre. Y ese camino no lleva a nada bueno. En cuanto a Simón, no tengo mucho que decir. Nunca me cayó del todo bien, pero tampoco le deseo mal. Nadie merece estar atrapado con alguien como Daniel. Un detalle que aprecié muchísimo de Honey fue que incluso me ofreció pagar el dinero que perdí de la boda. Dijo que le dolía que yo hubiera pagado tanto para luego ser excluida. Yo le respondí que no era su culpa. Que era mi hija quien había arruinado todo. Y que él no tenía por qué cargar con la irresponsabilidad de ella. Son esos pequeños gestos que confirman que él sí habría sido un buen esposo para Daniela. Pero ella decidió tirarlo todo por su padre. Por un hombre que no vale absolutamente nada. Daniel incluso se ha distanciado de Daniela recientemente. Porque, según lo que me llegó, él la culpa de haber arruinado su matrimonio con Simón. Es irónico. Daniel destruyó la vida de todos. Pero cree que él es la víctima. De Blair, bueno, ahora Daniel, ya no sé mucho. Gracias a Dios se ha mantenido lejos de nosotras. Y que siga así. Daniel, sin embargo, se intentó contactarme hace poco. Quería arreglar las cosas. Quería tener una conversación de padre e hija, aunque no es mi padre, pero así hablaba, como si yo fuera responsable de reparar lo que él mismo destruyó. Me dijo que quería aclarar el aire. Pero ¿saben qué? No me interesa arreglar nada. Cumplí mi deber como madre. Fui madre soltera.
me sacrifiqué por mis hijas. Hice lo mejor que pude sin instrucciones, sin ayuda, sin descanso. Y aunque no fui perfecta, di mi vida entera por ellas. Daniela ahora es una adulta. Y ya no es mi responsabilidad educarla ni salvarla de su propio padre. Ese trabajo ya lo hice. Ella decidió a quién creer. Ella eligió a quién seguir. Y así como eligió, tendrá que enfrentar las consecuencias. Daniel, al no conseguir que yo hablara con él, llamó a Naomi para pedirle que interviniera. Quería que ella ablandara mi decisión. Naomi le respondió que respetaría lo que yo decidiera. Que si no quería hablar con Daniel, entonces así sería. Y que él debía aceptarlo. Daniela, cuando se enteró de esto, llamó a Naomi la hija adorada y la preferida. Dijo que yo siempre prefería a Naomi. Pero Naomi me contó lo que le dijo y no pude evitar reírme. Curioso que diga que tengo una hija favorita, cuando pagué la universidad de ambas. Y cuando pagué casi toda la boda de Daniela. Si tuviera una preferida, habría ahorrado ese dinero para Naomi solamente. Eso es lo que hacen los padres que sí tienen favoritismos. No creo que ni siquiera Daniela se crea eso. Pero está herida y necesitaba culpar a alguien.